Transmisión, su canal de cable. Y, ¿no? Después de lo que Monseñor ha dicho, como estar aquí, ¿no? Y solo creo que puedo estar desde esta conciencia clara, ¿no? Que todo esto que está aquí, ¿no? Es lo que Dios hizo, ¿no? Una cosa que yo siento que fue así, ¿no? Que yo la padecí, digamos, podría decir así, ¿no? Que cuando me pidieron el libro, que me habían dicho así, ¿no? Pero claro, ponerse a escribir uno que no está en estas cuestiones de leer, de escribir, como complicado, además con los tiempos que tenemos nosotros, los párrocos y eso. Pero después me parecía, porque me dice, bueno, mira, va a ser Brochero, porque me hablaron en noviembre del año pasado, y dice, va a ser la santificación, sería bueno. Y me parecía, ahí sentí, ¿no? Sería como un ladrón si me llevo esto, ¿no? Si no lo doy, ¿no? Sí, porque no es algo mío, sino algo que Dios hizo a través mío, ¿no? Y en eso estoy tranquilo, ¿no? Que no es una obra de uno, ¿no? Y por eso lo recibo así también, con este inmenso agradecimiento de lo que Dios va haciendo, a pesar a veces de la poca docilidad de uno, pero Dios va obrando, ¿no? Y nos pone ahí en situaciones que Él, en su imaginación llena de amor por nosotros, nos abre sus caminos y sus tesoros, ¿no? Yo así sencillamente compartiría como dos cosas. Esto es un poco lo que me impulsó a escribir, ¿no? Justamente hacer un don. Por otro lado, yo me preguntaba, otro libro más, por favor. También lo que dice Monseñor, que cada uno presenta algo, pero digo ya algo más de Brochero. Entonces, de hecho que en la computadora siempre tuve escrito todo el tiempo que trabajé otro libro sobre Brochero. Ahí iba llenando las cosas, ¿no? Otro libro sobre Brochero. Yo lo que traté de hacer como un paso siguiente, digamos, de lo que se ha hecho del libro de Brochero, que es escribir la historia de Brochero. Ya la historia está investigada, ¿no? Como dijo Monseñor, ahora fue la presentación de una estampilla de Brochero esta tarde, y ahí estaba justo la hermana del padre Carlos Heredia. Y bueno, ellos, tras esa investigación inmensa que hicieron ellos histórica, ya que salieron estos libros con toda esta luz de la investigación histórica, este libro hermoso, ¿no? De la faceta periodística, qué belleza, es uno de los libros que más cito, con cartas y sermones, son monumentos increíbles que serán tesoros que iremos descubriendo, y ahí habrá que ir siempre, ¿no? Son los libros sobre Brochero. Pero es como después como un paso posterior que hay que hacer, como se podría comparar como el vino respecto a la uva. No está la uva, pero bueno, después hay que hacer todo un proceso posterior para que se haga el vino. Y ese segundo proceso, el que bueno, después nos acerca más a Brochero, esa vida que fue allá, que está ahí tal como él la vivió, cómo la traemos y la interpretamos en nuestra época y después en cada época, porque un santo es para todos los tiempos ya, ¿no? Entonces en cada tiempo se irá redescubriendo nuevas riquezas, porque está ahí ya la vida de él y se irá haciendo siempre vinos nuevos, ¿no? Y yo creo que ese es el sentido de este camino que intento como acercar y que me gusta, ¿no? Como el Señor lo ha podido expresar y que creo que se logró, ¿no? Gracias no solo a mí, sino al camino de tantos, ¿no? Que me ayudaron también para que esto esté. Y yo así subrayaría, porque ya, ¿qué más, no? Decir, pero subrayaría solo el segundo capítulo, o el tercero, digamos, el primero es como hago una presentación de cómo a mí Brochero me llegó, porque yo no era brocheriano, ¿no? Yo no era brochero en el sentido, sí, lo admiraba Brochero, porque bueno, Brochero es Brochero, pero no es que tenía así como una devoción, será que por eso de que en casa de herrero, cuchillo y palo. Pero, y yo de los 12 años veníamos acá, desde el vientre de mi madre vine acá de vacaciones, ¿no? Porque mi familia siempre vino acá. Y de los 12 años que entré en seminario menor veníamos ya a la semana brocheriana. Pero después cuando crecí, no es que después esas anécdotas, cosas que conocía de Brochero me empezaron como a decir algo, las veces me iba como alejando, ¿no? Y yo ahí cuento, ¿no? Como en el fondo yo tenía como esta realidad que Brochero no era ya para la época, sí, muy admirable él, pero cómo lo traducía ahora era difícil. Y me acuerdo que en una semana brocheriana que estuve acá, yo todavía estaba en Colombia, llegué y que haya habido en el año 92,
93, y esto era el 2003, 10 años después. Estaba este salón, ¿no?, que yo no lo conocía, yo no había venido en todo ese tiempo a la época brocheriana, sino venía por lo general al principio del día de enero o en diciembre, entonces no me había encontrado con el fenómeno brocheriano. Y ahí sí, me acuerdo, vinimos a la misa aquí, y sí me llamó la atención cómo había crecido la realidad brocheriana. Y después de acá fuimos al santuario, y ahí yo me puse a ver, pero más como fenómeno religioso, toda la peregrinación de gente ahí frente a la tumba, ¿no? Y todo ese ir y pasar. Yo estaba como mirando, como quien mira algo que no es de uno, ¿no? Y de pronto yo sentí, no fue como una voz, pero sí lo sentí dentro y muy fuerte, que de la tumba yo estaba del lado, como estaba mirando la tumba, pero estaba del lado como del altar, digamos así, ¿no? Estaba mirando así la gente que pasaba, y sentí que salió como una voz que me dijo, esto es. No fue la voz, pero es como esto que yo negaba, esto no es. ¿No? Esto no es, no va a andar, no va a ir, no va a ser santo, qué sé yo, todo lo que yo negaba, no nos dice nada de nosotros los curas, todas las problemáticas que vivimos los curas hoy, ¿no? Esto es, ¿no? Y quedé un salto, quedé ahí, ¿no? Y yo en ese momento me iba para Colombia y me iba un poco, había hablado con Monseñor Colombia y medio que Monseñor me dijo, bueno, andá si querés, va enviado para siempre de la diócesis, un poco así como que me mandó. Y yo estaba en ese tiempo como buscando medio volver y él me dijo, no, está bien, andá. Y quedé así, la verdad me iba medio como sin rumbo, ¿no? Sin rumbo claro en ese sentido, ¿no? Los caminos de Dios, no le cuento toda la historia de que fue ese año 2003, pero en mayo del 2004 yo estaba acá de cura, ¿no?, ayudándole al padre Ricotti, y poquito meses después que ninguno esperábamos que él muriese, y quedé acá así como desconcertado, ¿no? Pues Dios me cubrió con una sana ingenuidad, porque la verdad yo ni idea dónde estaba ni qué pasaba, ¿no? Porque venía tan perdido de afuera, ¿no?, que me metí como diciendo, bueno, metemos acá. Pero sí una cosa, ¿no?, que con eso, esto es, ¿no?, y esto sí, iluminado también por este carisma de hacerte uno con la realidad, ¿no?, de meterte a fondo, de amar donde está, lo que es, ¿no? Digo, tengo que meterme en esto que no conozco, ¿no?, porque no conozco a Brochero. Y empecé a leer la Posición y los libros más de Brochero, algunos que habían salido en ese tiempo, y me encontré con un gigante del amor. Realmente alguien que usó su cabeza, su inteligencia y toda la viveza para donarse a los otros, con un amor en el sentido concreto, efectivo, afectivo, constructivo, interactivo, todas esas palabras que usamos ahora, Brochero las usó todas, ¿no? Y ahora quisiera como subrayar un aspecto de justamente que como el tercer capítulo, como todo esto que rezamos siempre de su vida pobre y entregada. Justamente la pobreza no lo vivió solo como vacío, como ausencia, como despojo, sino justamente como capacidad de llenarse del otro. Es decir, estar vacío, ¿no?, porque tiene que estar vacío, para poder entrar en comunión con el otro. ¿Sí? Para él la pobreza no era como una cosa a la cual aferrarse, ni una cuestión ideológica, sino un modo de vivir para justamente estar en relación con todo. Alguien me contaba ahora de un viejito que le contó su mamá viejita, que Brochero, por ejemplo, nosotros lo vemos en la mula, así, pero casi nunca andaba solo. Andaba siempre con gente, siempre con otro, acompañado, llevando, pero siempre en un mundo de relaciones. Brochero es alguien que construyó relaciones, vínculos, encuentro, comunicación, comunión, y por eso todo lo que hizo, nunca lo vemos a Brochero solo. Tiene una capacidad inmensa justamente de hacerse mendigo del otro, que es la capacidad de Dios. Dios, siendo Dios, se hace mendigo de nosotros. Y es lo más grande de Él, que Él, no necesitando de nada ni de nadie, se hace mendigo del sí de una mujer. ¿Sí? Es inmenso. Y eso lo hace grande, ¿no? Qué grande te hace eso, ¿no? Pedir. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros? ¿Vieron cómo nos cuesta? No, yo puedo, yo soy. En cambio, qué grande cuando damos, pero más grande cuando pedimos, cuando sabemos pedir bien, ¿no? Y en ese Brochero, yo digo, en el último gesto, yo me detendría solo en ese último aspecto de él, como nosotros llamamos la pobreza, la castidad y la obediencia, son votos que hacen sobre todo los religiosos, pero se llaman los consejos evangélicos, que Jesús
los propone a todos los cristianos. Jesús dice, quien quiera seguirme, y y larga, dice, tome su cruz, reniegue de sí mismo. No es que solo para algunos, los religiosos sí lo tienen que vivir como modelo para todos, pero es a todo quien quiera seguirlo. Entonces no puede ser un cristiano que no lo viva si queremos ser cristianos de verdad. Y en ese sentido lo vemos Brochero y vemos cómo él lo vivió. Y en ese sentido, por ejemplo, la castidad para él, es el sentido de tener una familia, que muchas veces no cuesta entender la castidad de los curas, pero ¿por qué ustedes no se casan? ¿No? Y nos preguntan y dale y vuelven, pero ¿y ustedes por qué no se casan? Y el mismo Cárcano, ¿no? En ese pedacito que leyó Monseñor, ahí en ese momento Cárcano era ateo declarado, digamos, ¿no? Y curiosamente el primer biógrafo de Brochero, pero era ateo declarado. Y en un momento que habla de la castidad de Brochero, y entre paréntesis él pone mos horrendum en latín, palabra horrible, palabra horrible, porque él mismo no la entendía, pero lo admira a Brochero, o sea, ve los frutos de la castidad y no ve la raíz, interesante, ¿no? Pero sí ve los frutos y lo admira los frutos, pero no descubre la profundidad de las raíces que tiene justamente la castidad. ¿Por qué no se descubre justamente que no es una soledad, sino es un vaciarte para llenarte del otro, para poder decirle a cada persona, justamente, Dios es todo para vos? Es el sentido de la castidad, es que como vos das la vida por una familia, o tendrías que darla por esa familia, por esa esposa, por ese hijo, por ese esposo, nosotros tendríamos que poderlo decir. Después un camino que tenemos que hacer nosotros también, es estar desapegados de un concreto para poder dar la vida al mismo nivel, no menos, al mismo nivel, digamos, más todavía, por cada persona que nos encontramos. Y así lo vemos a Brochero, es capaz de dar la vida por uno que se encuentra. Y por ejemplo, lo vemos con Funes, la tradición nos mandó ese nombre, no se sabe bien quién era este famoso leproso, famoso por el amor de Brochero, que por esa persona él arriesgó la vida. No es que Brochero trabajaba en un leprosario, por uno solo, capaz de dar la vida. O cuando cursó el río, yo veo ahí, esa era una de las anécdotas que yo oí, me acuerdo, Monseñor Pechoa nos contaba esa anécdota de cuando él se tiró al río, pero era una de las cosas que curiosamente me hablaba de la grandeza de él, pero ministerialmente me lo alejaba, porque digo, bueno, ahora ese lenguaje de que se tiró al río porque ya le iba a llevar el diablo un alma, ya no lo usamos tanto ese lenguaje ahora en cómo se mira ahora el amor de Dios, la misericordia de Dios, la comprensión, de que si yo no llegué al último momento a sacramentarlo, se condena, qué sé yo, sin duda con todo el valor y todo el trabajo que tenemos que hacer de la pastoral de la salud, eso está, pero ya el lenguaje ya es como diferente y eso me lo alejaba Brochero, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros testigos, quizás lo vivió varias veces, Brochero ese tirarse al río, quizás no fue una vez, pero hay otros testigos que yo vi en Aposicio que hablaban de que Brochero cuando se tira al río y después vuelve, estos criollos que lo estaban viendo, le dicen, cura, pero ¿cómo hizo eso? O le habrán dicho señor Brochero, porque ahí no lo tuteaban, pero ¿cómo hizo semejante temeridad de arriesgar la vida así? Y él le dice, le había prometido al tránsito que iba a ir, ¿cómo le iba a dejar con las ganas? ¿Ya? Y parece mucho más, como menos, pero una cosa como más tonta. Y a mí me pegó mucho más, porque digo, qué bárbaro arriesgar la vida solo por amor al otro, porque la otra estaba contenta. Y por eso arriesgó la vida. Y esta fidelidad a la palabra dada, que yo ahí en la tesis de teología que había hecho, justamente le había hecho sobre la formación en los seminarios, y la fidelidad a la palabra dada es una de las cosas que más recomiendan todos los documentos en la formación sacerdotal, por ejemplo, la fidelidad a la palabra dada. Y me acuerdo que justo en esos días que Dios te subraya una cosa y después te manda al frente, porque me acuerdo esos días estaba de visita pastoral Monseñor Colomé, que ya se iba, y lo que era una semana se achicó a un día, entonces que fue quería cumplir de todo modo con la visita, la hicimos, pero fue de la mañana a la noche, toda cantidad de cosas, y había una señora que quería hablar con él, y después de la misa, en ese mundo de gente, quería como alcanzarlo, y yo la vi y digo, ¿pero qué querés? Digo, ¿qué querés? Dice, no, que quiere que vaya a visitar a mi hijo. Y yo le digo, imposible, bueno, pero no le dije así, digo, mira, digo, va a ser medio difícil, pero digo, ¿qué te parece? Si cuando él va, yo voy, porque yo conocía la situación, no era una cosa como grave ni nada, porque gente que tenía el hijo en una situación más bien psicológica, ¿no?
Entonces digo, después que se vaya, yo voy. Sí, sí, contá que vaya alguien. Bueno, solo como se fue como a las 10:30 de la noche, y a esa hora estaba refusilado todo el día. Entonces lo primero que se me ocurrió agarrar el teléfono y decirle voy mañana, porque realmente no era urgente. Solo que en ese momento que voy a llamar para decir voy mañana, me vino ese de brochero, fidelidad a la palabra dada, ¿no? Es decir, el otro está esperando. No importa si yo estoy cansado, el otro está esperando. Y entonces agarré el auto y me fui a verlo, ¿no? La alegría de esa familia increíble, ¿no? Pero después cuando salí, la alegría que sentía yo también dentro, y me acuerdo de eso que Jesús dice, ¿no? La alegría que yo les daré no se la podrá quitar nadie, ¿no? Esta alegría justamente de ir más allá del cansancio, de lo que me di, de lo que decí, es decir, y empecé a ver cómo Brochero me iluminaba la vida, ¿no? Y me empezaba a dar una alegría que me iluminaba el ministerio, que es lo que yo me preguntaba, ¿no? Y realmente así, como eso fueron varias cosas, que no los voy a aburrir, sino los voy a dormir, que me fueron iluminando como Brochero iluminaba la vida pastoral hoy, ¿no? Entonces, y otro momento de la vida de él, ¿no? Que muestra esta capacidad de ir al encuentro del otro, ¿no? Sobre todo del que estaba como en la vereda del frente, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, con los laicistas del tiempo, ¿no? Todos conocemos en educación la ley 1420, ¿no? Le suena, ¿no? Ley pública, como es pública, gratuita y obligatoria, ¿no? Bueno, entonces, pero al lado de eso, de la ley pública, gratuita y la obligatoria, que era muy meritoria, se metió todo el tema de la cuestión de la enseñanza religiosa en la escuela pública, y empezó ahí medio como un desencuentro de las autoridades civiles con la jerarquía de la iglesia, y las cosas no siempre fueron armoniosas y fue muy áspera. Al lado también surgió el registro civil, el matrimonio civil, y fue muy complicado, ¿no? Toda la relación iglesia-estado. Hasta hace poquito nosotros estamos penados por ley que si casábamos a uno sin la ley civil, sin casarse por el civil, íbamos presos, ¿no? O sea, ¿se imaginan cómo estaba, de dónde venía de allá? Fue tan virulenta la cosa que el Estado dijo, casen, nos meto preso, así para que nos dé el tenor de la discusión de aquel momento. Ahora ya nosotros estamos lejos. Brochero era amigo de esa gente, ¿no? Y no era amigo porque se conquistaba la relación con esa gente. Estaba Laínez, un senador, que hizo, después de la 1420, él hizo lo que se llamó la ley Laínez, porque dice, bueno, está bien, ley educación pública, gratuita y obligatoria, pero si no hay escuela, ¿dónde van a ir los chicos a la escuela? Entonces hizo una ley que la promovió él y después se aprobó y se llamó así, la ley Laínez, para empezar a construir escuelas. O sea, para que haya escuelas donde vayan los chicos públicos, bueno, toda esa cuestión. Se ve que Brochero ante esta persona le interesó, porque él se interesó de todas las cosas, no solo de su escuela que había hecho acá, sino de todas. Entonces, yendo a Buenos Aires, dice, voy a hablar con él por las escuelas acá, ¿no? Pero que es lo otro, lo menos que le interesaba hablar con un cura. Entonces se presenta Brochero, lo presenta, salió el secretario como entró, dice el señor senador que no puede recibirlo, ¿no? Y Brochero se paró y amaga irse, pero ahí nomás se dio vuelta sobre el talón y se zampó dentro adentro. Y el otro no pudo hacer nada, ya estaba adentro. Entonces cuando está ahí, él lo encara y le dice, así que usted, porque él tenía un mote popular que no sé si él lo sabía, porque vieron que hay ciertos apodos que los conocemos todos, pero menos el interesado. Y era tan anticlerical, Laínez, anticlerical declarado, que le decían como apodo el come curas. ¿Se imaginan ustedes lo que habrá sido esta parada? Aquí no iba Brochero sabía. Entonces lo enfrenta, Brochero le dice, así que usted es el senador Laínez, el que no nos quiere a nosotros los curas, el come curas. Y le larga así. Y el otro, claro, dice, y bueno, y usted ha de ser Brochero. Y Brochero ahí le larga y dice, sí, pero dígame cómo me va a comer a mí que soy tan fiero. Y claro, el otro, ¿qué hace largo allá? ¿Qué va a hacer ante esa salida? Usa la palabra fiero de su cara y fiero de comer, que lo usamos nosotros mal, pero lo usamos así, y rompió el hielo. Y pudieron hablar de educación. Que Brochero iba a hablar de educación, no iba ni a él ni invitarlo a los ejercicios, nada. Y de educación sí le interesaba a los dos. O sea, como que encontraba el lado de encuentro con el otro, ¿sí? Y un día ahí estaba con Claudio estaba trabajando ahí en la plaza, que la dejaron muy linda ahí, y estaba ahí arreglando las flores, no sé qué estaba haciendo Claudia ahí en el monumento que está en el centro de Brochero.
¿sí? Ahí que está Brochero ahí, ¿no? Y yo me pongo a ver, estamos charlando ahí, nunca me había puesto a ver, lo menos que hacemos de un monumento es ponerte placa, ¿no? Y me puse ahí a ver, estaban las placas ahí, y me di cuenta que las placas que están delante son de momentos brocherianos, cuando están construyendo camino, bueno, tres estampas brocherianas están ahí en bronce, a los pies. Y cuando voy para acá me pongo a leer distraídamente la placa que está ahí, una placa grande, inmensa así, que es la única placa que hay conmemorativa. Y ahí que decía, la escuela Laínez al incansable civilizador del oeste cordobés en el centenario de su nacimiento, 1840-1940. Digo, ¿cómo cuando el amor auténtico permanece? En esta escuela Laínez, ¿no? Mire, todavía muchos años después de Brochero y de Laínez, todavía sentían esta relación construida en aquel momento. Qué fuerte, ¿no? Cuando se construyen los vínculos en ese nivel, en esa autenticidad. O sea, para Brochero no fue solo como diríamos, esa diplomacia para sacar una ventaja. No, él se encontró con esa persona. Y eso le interesaba a él más que la otra. Y del encuentro, después sí venían todas las demás cosas, como dice Jesús, busquen primero el reino de Dios, lo demás viene por añadidura. Y Brochero se relacionaba con las personas así, primero la persona, después todo lo demás. Después invitarlo al ejercicio, pero primero el encuentro con el otro. Y del encuentro con el otro brotaban todas las demás cosas, las que Dios tenía pensado en su infinito amor por nosotros, que Brochero lo sabía y confiaba. Y en eso Brochero era un maestro de confiar en las personas, porque confiaba, sabía del inmenso amor de Dios por cada uno. Entonces cuando él se encontraba con alguien, ya sabía que Dios lo precedía, ¿no? Sabía, ya lo había experimentado él, y sabía que así como lo precedía, lo sucedía. Entonces Brochero no era uno que estaba como siguiendo las ovejas, ¿no? Yo me acuerdo a Chiara Lubio una vez le preguntaron, dice, ¿usted cómo hace para seguir tantas personas? Dice, yo no sigo a las personas, yo sigo a Dios. Y me parece como una clave de Brochero, de ¿cómo hizo para seguir tantas personas? Él seguía una sola, seguía a Dios. Lo demás, sabía que Dios se encargaba. Entonces él buscaba las personas, las ponía en Dios, y después confiaba que realmente cada uno era capaz de llevarse a sí mismo. De hecho, que lo que les hacía el discurso después fíjense, de todo lo que él tenía que trabajar por llevar un ejercitante, ¿no? Porque tenía que ir a solucionarle comida, cabalgadura, quién lo iba a reemplazar en la casa, todo lo que él hacía para llevar una persona, y llevaba 400, todo el trabajo que implicaba llevar esas personas, él no se apegaba a las personas. Y cuando volvían acá, frente en la plaza, les decía, bueno, el cura hizo lo que podía por ustedes. Ahora, si ustedes insisten en condenarse por mí, que se lo lleven los 1000 diablos. Chao, hasta luego. Es decir, los largaba, pero porque sabía en dónde los ponía, en dónde los había puesto. Y en eso Brochero, cómo confiaba en las personas, confiaba en el camino de Dios. Entonces, yo creo que nos da eso. Y cuánto nos sirve ahora también, ¿no? Porque, ¿cómo hacemos ahora? Yo lo oía a Monseñor, disculpen, hago un excurso a Monseñor Barba ahora, ¿no? Digo, qué providencia, pensaba yo. Viene del corazón político del país, ¿no? La matanza. Digo, qué curioso, ¿no? Que ese obispo de ahí, de este lugar tan simbólico, ¿no? Para nuestra patria, ¿no? Nosotros como dioses decimos dioses de San Justo, del lado político, y la famosa matanza que está ahí, ¿no? Y él viene de ahí, de donde son esas masas anónimas de gente, y está acá, y nos habló estos dos apóstoles, Simón y Judas, que nos decía, yo me acuerdo cuando fuimos, ¿te acuerdas, Monseñor? Si tenés presente, cuando fuimos al milagro de Brochero, que fue el 10 de mayo, por ahí, 10 de mayo del 2012, Monseñor había hecho, él muy organizado, como siempre, había organizado celebrar misa cada día en un lugar, ¿no? Y después del 10 de mayo, después que nos vamos a la congregación de los santos, no sé, me acuerdo si esa tarde o al otro día de la mañana, la próxima misa que tuvimos, nos vamos a donde nos habían él anotado, fuimos a los altares de Simón y Judas, de los santos Simón y Judas. No, justo, ¿no? Y digo, ahora cuando era Simón y Judas, me hizo eco. Y me gustó lo que él decía. Estos apóstoles que ni idea quiénes son, porque no conocemos, pero sí habla del cuerpo, de la familia, que en el fondo Dios nos ama a cada uno y nos ama en crear la familia, los vínculos, y Brochero es lo que hizo. Y Dios nos ve en esa grandeza. Ante Él somos
claro y distinto. Pero si no hace falta que seamos famosos, hace falta que Él nos reconozca. Y Brochero hizo eso con toda su gente, ¿no? Con toda su gente, Él lo hizo encontrar con el Padre, ¿no? Y después por eso nos encontramos como hermanos. Así que eso, no sé, como muchas gracias, Monseñor. No, realmente yo no me animaba a pedir a Monseñor, que con todo el trote que tenía, y tiene, ¿no? Porque digo, yo poneme por este librito, ni me atrevía ni siquiera a decirle, pero al menos le pedí, digo, permiso para hacerlo ahora, y él dice, bueno, pero yo quisiera estar, casi me daba vergüenza de no haberlo ofrecido, pero yo la verdad que digo, ¿cómo le va entre tantas cosas ponerse a hacer esto y después que tener que al menos ojearlo? Y digo, así que realmente gracias por eso, ¿no? Por tu palabra de padre, de pastor, de estar, de apoyo, ¿no? Gracias por lo que ha sido para nosotros, por Brochero, lo que has dado tu vida, ¿no? Yo estoy convencido, ¿no? Porque en he sido la persona elegida por Dios, ¿no? Para este momento y que realmente nos ha dado este don tan grande, ¿no? Así que, y bueno, estar ahora y viviendo esto, así que poderlo vivir junto con vos, así que muchísimas gracias. Muy amable, gracias a todos. Muy bien. Transmisión, su canal de cable, por sintonía Canal 2.